las sobrecargas musculares que aparezcan. Después vamos a hablar un poco de esto. Aspectos técnicos. Bien, las empuñaduras determinadas también generan determinado tipo de patrones lesivos. Empuñaduras continentales, empuñaduras extremas, no son lo mismo y causan diferentes adaptaciones en los jugadores que usan esos tipos de empuñadura. Como verán, son palabras clave. eh, Fuerzas rotacionales y rangos máximos, como son los rangos de hiperextensión. Después vamos a analizar un poco cada uno, pero ya vamos teniendo tendencias de cuáles son los posibles mecanismos que explican las lesiones más frecuentes por sobreuso o algunas agudas que se dan en el tenis. Bien, la palabra acá, la clave acá es repetitive y change, cambios y mecanismos repetitivos, cambios no progresivos y mecanismos repetitivos. Son las palabras clave que van a guiar muchas de las medidas preventivas que hagamos. Entonces, después de analizar un poco dónde se lesiona nuestro deportista, cuáles son las lesiones o los lugares más frecuentes de lesión, vamos a entender un poco cuáles son los factores de riesgo, es decir, aquellas cosas que aumentan la probabilidad de lesión. Bien, ya entendimos un poco de qué se lesiona y cuáles son los principales mecanismos, que son los mecanismos repetitivos y los cambios no progresivos en cualquier demanda nueva. Ahí tienen todas las referencias de los estudios, de los que fui sacando, para analizar un poco los factores de riesgo más frecuentes que aumentan las chances de lesión en un tenista. Y para ahí tal vez algunos se sorprenden. Pero una de las lesiones, uno de los factores de riesgo más importantes son los cambios repentinos de grip. ¿Por qué? Porque los cambios repentinos de grip no solamente afectan a la región local, sino también modifican todo el esquema técnico. La forma de pegar en close, en stand, en semi-close, en semi-stand, o los nombres que se estén usando en este momento. Es decir, los cambios repentinos de grip no solamente afectan a la articulación local, que puede ser muñeca, codo, sino también que cambian el esquema técnico, modifican toda la carga a la que son expuestas los diferentes núcleos articulares. Entonces, los cambios repentinos de grip son uno de los factores de riesgo más importantes en cualquier tipo de lesión. Por haber cambiado un grip yo puedo tener un problema en la rodilla. Bien, porque empiezo a posicionarme para pegar de diferentes formas a las cuales no estoy preparado en esos ángulos o no estoy preparado en esas posiciones de la cadera, de la rodilla, del tobillo. Y por algún lugar el eslabón se va a manifestar. Por algún lugar la lesión se va a manifestar por el eslabón más débil de toda la cadena. Entonces abrimos la mente y pensamos no solamente en cambio de empuñadura, problemas en la mano, sino también problemas en cualquier parte. Por eso es muy importante el monitoreo y el registro de los cambios. Nosotros hacemos registro semanalmente con un formulario de Google Form. Además de las preguntas que le hacemos, una de las preguntas es si ha hecho algún cambio esta semana relacionado con cambio de gris, superficie, pelota, calzado, porque son todos factores que influyen en la biomecánica de los gestos. Obviamente, los cambios de superficie no progresivos, sin adaptación, cambian también los esquemas de técnicos. Y las exigencias, las fuerzas de fricción cambian, la inercia de las aceleraciones y los frenados en la cancha cambia. Por eso también se exigen de diferentes formas a los grupos musculares, a los ángulos articulares, etc. Eso RR es riesgo relativo. Es decir, que la cancha dura tiene más riesgo, 0.8 más riesgo que el pasto, que la hierba, y la dura tiene 2.3 más riesgo que el polvo ladrillo de lesiones. Eso se debe al coeficiente de fricción
que tiene el cemento versus el polo, por ejemplo, o el cemento versus el pasto, donde en la cancha dura se logran aceleraciones y frenados mucho más bruscos. Y los impactos, la fuerza de reacción del suelo en el cemento es mucho mayor que en otras superficies. Es decir, que la carga mecánica que soporta las articulaciones es mucho mayor en cemento que en las otras superficies. Entonces la importancia de los entrenamientos físicos se adapten también a la superficie a la que va a exponer el deportista, y que la planificación de los entrenamientos en cancha también tenga en cuenta los cambios de superficie, para que el deportista se vaya adaptando a la carga que le representa esa superficie, y también si hay modificaciones técnicas que demandan la superficie. Esto un poco más físico, las asimetrías de fuerza y las asimetrías de cambio de rangos de movimiento, es decir, de movilidad, flexibilidad, también pueden generar desbalances. Y eso hay que evaluarlo y monitorearlo. Bien, vamos a entender que la asimetría no es mala y que la asimetría sí puede ser mala. Después lo van a entender. Pero no querer creer que la simetría es buena. Hay que entender que la asimetría puede ser buena también. Eso después lo vamos a ver. Los desequilibrios entre gestos de flexión-extensión, es decir, en gestos, sabemos que el tenis es un deporte de gran existencia de cadenas de cierre, es decir, de rotación interna, de flexión, donde se van produciendo desequilibrios entre la cadena anterior y la cadena posterior. Y esos desequilibrios de fuerzas, de volumen de acciones, si no los compensamos desde la preparación física, a la larga pueden ser excesivamente, puede ser excesivo ese desequilibrio. Va a haber desequilibrio, pero tiene que estar dentro de ciertos rangos para que no sea relevante. Tiene que ver también con el concepto de asimetría funcional. Y obviamente la fatiga, relacionado también con la alteración de la cadena cinética, entendida como patrón coordinativo. Cuando le empiezo a pegar más con el hombro, la frase típica, vos sabés que sale todo del hombro. Es decir, empieza a haber patrones que empiezan a afectar la correcta coordinación entre el tren superior, el tren inferior, la zona media y la correcta transferencia de fuerzas. Muchas veces, muchas lesiones se producen en el extremo distal, en el miembro superior, por falta de coordinación del empuje correcto de piernas para transferir correctamente la fuerza de las piernas al impacto. Entonces la importancia del monitoreo de la fatiga y de la alteración de la técnica es importante a la hora de prevenir lesiones. Y una de las características que se ha visto en los estudios es que hay un cambio drástico en competencia a partir del 4 partido consecutivo. Y eso está relacionado también un poco con la fatiga. Se ha visto que a partir del 4 partido de todo torneo, el riesgo exponencialmente sube. Y eso tiene que ver con la acumulación de carga en un momento dado. Bien. Y también tiene que ver con el concepto de peor escenario. Aquellos deportistas que progresivamente acumulan volumen de competencia van a estar mejor preparados para esos momentos de acumulación de competencia versus aquellos jugadores que vienen jugando poco y de pronto pegan una semana que llegan a la final. Ese jugador tiene muchísimo más riesgo de lesionarse. Por eso la importancia del entrenamiento que reproduzca las exigencias de la competencia. Bien, estos son los factores de riesgo más descritos en la bibliografía. Bien, la empuñadura juega un punto importantísimo, no solamente en lesiones a nivel local, sino también a nivel distal de la mano. Bien, entonces, para resumir,
Los factores de riesgo específicos del tenista son el volumen de la competencia, especialmente el cuarto partido jugado en la misma semana, en días consecutivos, aumenta mucho el riesgo de lesión por fatiga acumulada. Ahí cobra mucha importancia, como medidas preventivas para disminuir el riesgo de lesión, la organización del calendario y un poco lo que estábamos hablando recién, todas las medidas de recuperación que tengamos a disposición y que estén basadas en evidencia científica y que también estén basadas en las preferencias del deportista. Bien, porque muchas veces los libros pueden decir una cosa, pero también tenemos que contrastar con la realidad. Bien, entonces ahí tenemos diferentes tipos de medidas de recuperación que se usan habitualmente. La importancia de controlar el jet lag, las distancias, toda la parte del viaje, también es un acumulador de fatiga mental. Bien, y eso también genera a la larga aumentos de las chances de lesión. ¿Vieron? Estas son medidas preventivas también. Raqueta, grip, los cambios de la raqueta y el grip, cualquier aspecto repentino que no se haga con una correcta progresión y preparación. Las empuñaduras más occidentales o semioccidentales están más relacionadas con lesiones del lado cubital por el tipo de movimiento que se genera en la raqueta para poder impactar la pelota, y del lado radial está más asociada a las empuñaduras más orientales, bien, a nivel local, pero también sabemos que esto puede generar cambios en toda la cadena de movimiento. Las asimetrías de fuerza, también alteraciones de la cadena cinética. Esto es muy importante, el trabajo entre el preparador físico y el coach, porque cuando se va a programar un cambio técnico hay que comunicarlo para empezar a preparar de manera local y de manera global a lo que va a estar expuesto el deportista. Entonces tiene que empezar ejercicios más analíticos tal vez, donde vamos a preparar toda la musculatura local, vamos a hacer ejercicios o drills técnicos con esa empuñadura para poder preparar toda la cadena de movimiento. Y es uno de los grandes errores que suceden por falta de comunicación entre los coaches y los preparadores físicos. No comunicar los cambios que se van a producir, sobre todo estos cambios relevantes, como es un aspecto técnico, como es la empuñadura, por ejemplo. Entonces es muy importante educar en la comunicación de estos cambios, para poder preparar a los deportistas de mejor manera que toleren ese cambio. Obviamente también los cambios de superficie, como habíamos visto, que se solucionan con la correcta planificación. Bien. Entonces, como verán, no es solamente ejercicio. Los famosos ejercicios preventivos, los famosos poner de hielo, usar las botas de compresión, etcétera. Muchas veces la prevención está en la comunicación y en la planificación del calendario, de los cambios. Bien, y todo el resto es ayuda. Los ejercicios, determinados ejercicios que podemos analizar su fundamento, las medidas de recuperación que podemos llegar a utilizar para disminuir la fatiga acumulada, que es un factor de riesgo relevante para cualquier tipo de lesión. Entonces, como verán, estos son aspectos importantes a la hora de introducir medidas que disminuyan el riesgo de lesión. Y lo remarco mucho porque estos son los factores que más lesionan al tenista. La fatiga acumulada por la mala organización de las competencias, los cambios repentinos de superficie, cambios técnicos repentinos y la falta de control de los niveles de fuerza y rango de movimiento, y cómo se puede llegar a alterar la técnica por la fatiga y por los cambios técnicos que no fueron progresivos, que no fueron comunicados entre profe y coach para preparar mejor